Thomas, después de 22 años en Technova, estamos reestructurando tu puesto. Las palabras salieron de la boca de Bradley Wellington III con la naturalidad de quien pide un café sin azúcar. Él estaba sentado allí, en el restaurante ejecutivo de la empresa, cortando un salmón a la parrilla de $40 mientras destruía mi carrera entre bocados. Era la medianoche y 17 minutos de un miércoles cualquiera. La misma hora en que, 2 décadas atrás, había presentado el primer prototipo del sistema Quantum Core que convirtió a nuestra pequeña startup en una de las empresas de infraestructura digital más grandes del país. Entiendo que esto puede ser inesperado, continuó Bradley, sin levantar la vista del plato. Pero papá, quiero decir, el director general, cree que necesitamos sangre nueva en el liderazgo técnico. Sangre nueva. A mis 53 años, era considerado obsoleto por un chico de 28 que apenas sabía la diferencia entre un servidor y una impresora cuando empezó a trabajar aquí hace 6 meses. Me llamo Thomas Miche y, en ese momento, viendo al hijo mimado de mi jefe masticar mi futuro con salsa holandesa, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tienes 2 semanas para organizar la transición, anunció Bradley, mirándome por fin. Sus ojos azules reflejaban esa arrogancia peculiar de quien nunca ha tenido que construir nada en la vida. Yo mismo supervisaré Quantum Core. Tengo algunas ideas innovadoras para modernizar el sistema. Innovadoras. El chico que 3 meses atrás preguntó si blockchain era un nuevo tipo de Lego ahora tenía ideas innovadoras para el sistema que yo había diseñado línea por línea. Mantuve mi expresión neutra mientras él seguía hablando de visión de futuro y disrupción tecnológica. Palabras vacías que había aprendido en su MBA comprado con la fortuna de su padre. No mostré ira, no protesté, no supliqué. Solo asentí educadamente. Claro, Bradley. Haré la transición de la forma más suave posible. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Probablemente esperaba lágrimas, desesperación, tal vez una escena dramática que pudiera contar a sus amigos en la hora feliz. En cambio, solo encontró a un hombre maduro que aceptaba con elegancia su jubilación forzosa. Lo que Bradley no sabía, lo que nadie en Technova sabía, era que 22 años atrás, cuando firmé los primeros contratos de Quantum Core, yo no era Thomas Miche, empleado de la empresa. Era Thomas J. Miche, propietario de Miche Technologies LLC, una pequeña empresa que había desarrollado un revolucionario sistema de encriptación cuántica. Un sistema que, según los documentos que nunca fueron revisados por el equipo legal actual, todavía me pertenecía exclusivamente a mí. Mientras Bradley hablaba de sus grandiosos planes para optimizar mi trabajo de 2 décadas, yo calculaba en silencio. Quantum Core procesaba actualmente el 70% de todas las transacciones financieras seguras de la costa este. Contratos federales, bancos internacionales, agencias de seguridad nacional, todos dependían de la arquitectura que yo había creado. Y todos esos contratos, que valían aproximadamente $500 millones en licencias anuales, estaban a punto de descubrir una cláusula muy interesante escondida en la documentación original. Bueno, dije, levantándome y extendiendo la mano, ha sido un placer trabajar contigo, Bradley. Él me estrechó la mano con ese apretón demasiado firme que los hombres inseguros utilizan para compensar otras deficiencias. El placer ha sido mío, Thomas. Estoy seguro de que encontrarás algo adecuado para tu edad. Caminé tranquilamente hacia la salida, con pasos medidos y seguros. En el ascensor, cuando se cerraron las puertas, me permití una pequeña sonrisa. Si te está gustando esta historia de cómo la arrogancia puede salir muy cara, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo mi humillante despido se convirtió en la caída más espectacular que Technova haya presenciado jamás. Porque mientras Bradley celebraba su fácil victoria sobre el viejo Thomas, no se imaginaba que acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia empresa. Y yo tenía exactamente 2 semanas para ejecutar el plan más elegante de mi carrera. 2 horas después de aquel desastroso almuerzo, estaba sentado en mi escritorio observando a Bradley Wellington III en acción por primera vez como mi sustituto. Él había convocado una reunión de emergencia con todo el equipo técnico superior, sin incluirme a mí, por supuesto, para presentar su visión revolucionaria para el futuro de Quantum Core. Bradley no solo era arrogante, sino que era peligrosamente incompetente disfrazado de innovador. A sus 28 años, hijo único del director ejecutivo Harold Wellington II, había pasado los últimos 6 años encontrándose a sí mismo en universidades europeas, viajando con mochila por Asia y cursando 2 másteres consecutivos en administración de empresas, uno en Stanford y otro en Harvard, pagados íntegramente por su padre. Su experiencia profesional se reducía a 6 meses como consultor estratégico
en una empresa de capital riesgo que, casualmente, también pertenecía a la familia Wellington. Antes de eso, 3 años dirigiendo una startup de aplicaciones de meditación que quebró estrepitosamente tras gastarse $2 millones en investigación de la conciencia expandida, en retiros en el Tíbet. Y ahora él estaba al mando del sistema más crítico de Technova. Chicos, sé que están acostumbrados al enfoque tradicional de Thomas, comenzó Bradley, gesticulando con un café helado de $15. Pero ha llegado el momento de pensar fuera de la caja. Quantum Core es increíble, pero está estancado en paradigmas del siglo pasado. Paradigmas del siglo pasado. El sistema se había desarrollado hacía solo 5 años y todavía se consideraba revolucionario en toda la industria. Mi primera iniciativa, continuó él, leyendo claramente unas notas preparadas por algún asistente, es implementar inteligencia artificial emocional en el núcleo de la criptografía. Imagínense, un sistema que no solo protege los datos, sino que entiende el estado emocional de los usuarios y adapta sus protocolos de seguridad según el estado de ánimo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Vi a Jennifer Martínez, nuestra jefa de ciberseguridad desde hacía 15 años, cubrirse el rostro con las manos. Robert Chen, especialista en arquitectura de sistemas, estaba claramente calculando mentalmente cuánto tiempo le llevaría encontrar un nuevo trabajo. Con todo respeto, Bradley, dijo finalmente Jennifer, con voz controlada pero tensa, los sistemas de encriptación cuántica no funcionan así. No es posible interpretar emociones a través de protocolos de seguridad. Bradley sonrió con esa condescendencia específica de los hombres que nunca han sido cuestionados en su vida. Jennifer, esa resistencia al cambio es exactamente a lo que me refiero. Estáis atrapados en mentalidades limitantes. He investigado mucho sobre esto durante mi MBA. Hay una empresa en Tel Aviv que está desarrollando algo similar. Yo conocía la empresa de Tel Aviv. Desarrollaban chatbots para atención al cliente, no sistemas de encriptación militar. Bradley había confundido claramente dos cosas completamente diferentes y estaba convencido de que era un visionario. Pero lo peor estaba por llegar. Además, anunció Bradley, abriendo una carpeta rosa, ya he aprobado un nuevo contrato de consultoría externa para acelerar estos cambios. La empresa Synergy Solutions se encargará de auditar todo el código heredado e implementar las optimizaciones necesarias. Synergy Solutions. Una empresa de consultoría conocida por cobrar precios exorbitantes por ofrecer soluciones genéricas que rara vez funcionaban. Y lo que es más importante, una empresa que no tenía autorización de seguridad para acceder a sistemas federales confidenciales. Bradley, interrumpió Robert Chen, con una voz cargada de 20 años de paciencia técnica, el código de Quantum Core está clasificado como Seguridad Nacional Nivel 3. Las empresas externas no pueden. Ya lo he solucionado, interrumpió Bradley, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Papá, el director general, ya está hablando con los contactos adecuados del gobierno para conseguir los permisos especiales. Es una cuestión de política, no de competencia técnica. Política, no competencia técnica. Esa frase resumía a la perfección la filosofía de vida de Bradley Wellington III. Mientras veía cómo se desarrollaba ese desastre, empecé a comprender la magnitud de lo que estaba pasando. No se trataba solo de mi despido. Era el desmantelamiento sistemático de todo lo que había construido, llevado a cabo por alguien que no comprendía ni los conceptos básicos de lo que estaba destruyendo. Quantum Core procesaba transacciones para 17 bancos federales, 43 instituciones financieras internacionales y 8 agencias de seguridad nacional. Un error, un fallo de seguridad, una vulnerabilidad creada por consultores incompetentes, y las consecuencias serían catastróficas. Pero Bradley estaba más preocupado por impresionar a papá con disrupción e innovación, que con la responsabilidad literal de mantener en funcionamiento la infraestructura financiera del país. 3 días después de la desastrosa reunión, recibí una llamada de David Park, director de tecnología del First National Bank, nuestro mayor cliente. Thomas, necesito hablar contigo urgentemente. Estamos recibiendo informes extraños sobre cambios no autorizados en el protocolo de autenticación de Quantum Core. ¿Has autorizado alguna actualización la semana pasada? Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de cambios, David? Nuestros sistemas están detectando intentos de integración con API no reconocidas. ¿Algo relacionado con el análisis de sentimientos? ¿Te suena? Bradley realmente lo había hecho. Él había autorizado modificaciones en el sistema activo, sin pruebas, sin aprobación de seguridad,
sin comprender que estaba jugando con infraestructura crítica nacional. David, tienes que desconectarte inmediatamente. No son cambios autorizados. Dios, Thomas. Si esto afecta nuestras operaciones. Lo sé. Dame 48 horas. 48 horas para salvar no solo mi reputación, sino potencialmente la estabilidad financiera de millones de personas. Mientras Bradley probablemente celebraba su primera innovación implementada, no tenía ni idea de que acababa de cometer un acto de negligencia criminal que podría dar lugar a una investigación federal. Y yo tenía menos de 2 días para decidir si salvaría la empresa que me había despedido o dejaría que las consecuencias de las propias acciones de Bradley la destruyeran de forma natural. La elección, me di cuenta en ese momento, era entre ser un héroe anónimo o presenciar una lección de justicia poética a escala nacional. Pero aún quedaba una tercera opción que Bradley, en su infinita arrogancia, nunca podría ver venir. 48 horas se convirtieron en 72. Luego, en una semana entera de llamadas desesperadas, reuniones de emergencia y noches en vela tratando de contener el desastre que Bradley había desatado. El análisis de sentimientos, que él había implementado con tanto orgullo, no solo era una idea absurda, sino una vulnerabilidad de seguridad masiva que estaba comprometiendo toda la red de Quantum Core. El lunes siguiente, recibí 5 llamadas antes de las 9 de la mañana. First National Bank, Goldman Sachs Regional, Treasury Federal Credit Union, Pentagon Federal y, la más aterradora de todas, una llamada directa del Departamento de Seguridad Nacional. Señor Michey, la voz era formal, controlada. Soy la agente Lisa Rodríguez, de la División de Delitos Cibernéticos. Necesitamos hablar sobre unas anomalías detectadas en el sistema Quantum Core en las últimas 72 horas. Se me revolvió el estómago. Cuando el gobierno federal llama por anomalías en los sistemas de seguridad nacional, no es para felicitar por innovaciones. Claro, agente Rodríguez. ¿Cuándo le vendría bien? Ahora mismo. Llegaré a Technova en 15 minutos. 15 minutos para decidir si salvaría a Bradley Wellington III de una investigación federal o si dejaría que él enfrentara solo las consecuencias de su incompetencia arrogante. Corrí al piso ejecutivo, donde encontré a Bradley en su nueva oficina, que casualmente era mi antigua oficina, hablando animadamente por teléfono sobre la disrupción del paradigma de la seguridad digital. Bradley, interrumpí, golpeando la puerta abierta, tenemos que hablar. Ahora. Él me miró con esa expresión irritada de quien está siendo molestado por asuntos menores. Thomas, creía que estabas organizando tu transición. ¿No deberías estar limpiando tu escritorio o algo así? El Departamento de Seguridad Nacional llegará aquí en 10 minutos por los cambios que hiciste en Quantum Core. Bradley se quedó pálido. El teléfono se le resbaló de la mano. Eso no es posible. Los cambios fueron aprobados por papá. Él dijo que tenía autorización. Bradley, has implementado códigos de terceros no verificados en un sistema de seguridad nacional de nivel 3. Eso es potencialmente un delito federal. Por primera vez desde que lo conocí, vi miedo genuino en los ojos de Bradley Wellington III. No la preocupación fingida de alguien que intenta impresionar a papá, sino el terror real de alguien que finalmente ha comprendido la magnitud de su propia ignorancia. Thomas, tienes que ayudarme. Tú conoces el sistema mejor que nadie. Puedes arreglar esto antes de que lleguen. Arreglar. Como si 2 décadas de trabajo pudieran arreglarse en 10 minutos por una semana de modificaciones irresponsables. Bradley, no se trata de arreglarlo. Has comprometido la integridad de un sistema que procesa información clasificada. Incluso si lo revertiera ahora, los registros ya muestran que se han producido modificaciones no autorizadas. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz se elevaba, con pánico evidente. No hacemos nada. Vas a bajar allí, te reúnes con la agente Rodríguez y le explicas exactamente lo que has implementado y por qué. No puedes dejarme solo en esto. Tú eras el líder técnico. Esto también es tu responsabilidad. Y ahí estaba. La arrogancia resurgiendo incluso en medio de la desesperación. Intentando convertir su incompetencia en mi culpa. Bradley, mi voz era fría ahora. Tú me despediste hace una semana. ¿Lo recuerdas? Dijiste que yo era un legado, que la empresa necesitaba sangre nueva. Ahora le estás pidiendo a la sangre vieja que limpie el desastre de la sangre nueva. El ascensor anunció su llegada a la planta baja. Voces formales resonaron en el vestíbulo. Thomas, por favor. Sé que fui, quizá un poco duro en nuestra conversación.
Pero no vas a dejar que toda la empresa se hunda por un malentendido entre nosotros, ¿verdad? Un malentendido. Mi humillante despido durante el almuerzo era un malentendido. Jennifer Martínez apareció en la puerta, pálida, con Robert Chen justo detrás. Thomas, gracias a Dios que todavía estás aquí, susurró Jennifer. Hay agentes federales en el vestíbulo preguntando por los protocolos de seguridad de Quantum Core. Nadie sabe qué responderles. ¿Y Harold? Pregunté, refiriéndome al director ejecutivo, padre de Bradley. Está en una conferencia en San Francisco. No volverá hasta el jueves, respondió Robert. Thomas, tienes que bajar. Eres la única persona que realmente entiende la arquitectura del sistema. Miré a Bradley, que ahora estaba visiblemente sudando. Luego miré a Jennifer y Robert, dos de los mejores ingenieros que he conocido, claramente aterrorizados por lo que podría suceder no solo con sus carreras, sino con su libertad si se les consideraba cómplices de una violación de la seguridad nacional. Y fue en ese momento cuando la tercera opción, aquella que Bradley nunca habría podido imaginar, se cristalizó en mi mente. Jennifer, Robert, preparad toda la documentación técnica original de Quantum Core. Registros de desarrollo, especificaciones de arquitectura, todo desde el principio. La agente Rodríguez lo querrá. ¿Y tú, Thomas? Preguntó Jennifer. Voy a bajar a hablar con ella. Le explicaré exactamente lo que pasó, cuándo pasó y quién fue responsable de cada modificación. Bradley me agarró del brazo cuando pasé junto a él. Thomas, no puedes tirarme así bajo el autobús. Me detuve y me volví para mirarlo directamente. Bradley, tú mismo subiste al autobús y arrancaste el motor. Yo solo voy a explicarles a los agentes federales cómo llegaste allí. Cuando llegué al vestíbulo, la agente Rodríguez era exactamente lo que esperaba. Traje oscuro, postura militar, expresión que no revelaba nada más que absoluta competencia profesional. Señor Michei, soy la agente Rodríguez. Tengo entendido que usted fue el arquitecto principal del sistema Quantum Core. Lo fui. Hasta la semana pasada. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Hasta la semana pasada? Me despidieron el lunes. Oficialmente, fue una reestructuración. En la práctica, el hijo del director general quería ocupar mi puesto. Y este hijo del director general implementó las modificaciones que hemos detectado. Sí. Contra todos los protocolos de seguridad, sin aprobación técnica, utilizando consultores externos sin la autorización adecuada. La agente Rodríguez tomó algunas notas. Señor Michei, seré directa. Las modificaciones que hemos detectado han creado vulnerabilidades que podrían ser explotadas por agentes maliciosos para acceder a información clasificada. Esto constituye una posible violación de las leyes federales de espionaje. Lo entiendo perfectamente, agente Rodríguez. Me gustaría hablar con la persona responsable de esas modificaciones. Bradley Wellington III. Está en la planta 15, probablemente preguntándose cómo le va a explicar a papá que ha convertido la empresa familiar en objeto de una investigación federal. Por un momento, casi imperceptible, vi una leve sonrisa en los labios de la agente. ¿Y usted, señor Michei, estaría dispuesto a cooperar con nuestra investigación? Por supuesto. De hecho, me gustaría discutir algo importante sobre la propiedad intelectual de Quantum Core que podría ser relevante para su investigación. Propiedad intelectual. Sí. Hay aspectos de los derechos de propiedad que Technova puede no haber comunicado adecuadamente. Aspectos que afectan directamente a quien tiene la autoridad legal para modificar el sistema. La agente Rodríguez cerró su libreta y me estudió atentamente. Señor Michei, tengo la impresión de que esta conversación va a ser mucho más interesante de lo que imaginaba. Mientras subíamos en el ascensor hacia la 15ª planta, donde Bradley probablemente estaba sufriendo un ataque de pánico, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. No era ira. No era sed de venganza. Era algo mucho más poderoso. Era el momento de revelar por fin la verdad que había guardado durante 22 años. La verdad que convertiría a Bradley Wellington III de arrogante heredero en acusado federal, y que me devolvería el control del sistema que nunca había perdido realmente. Porque mientras Bradley pensaba que me había despedido, no sabía que acababa de despedir al único hombre que podía salvarlo de las consecuencias de su propia estupidez. Y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. La reunión con la agente Rodríguez duró 3 horas. Cuando bajamos de la sala de Bradley, él ya no estaba allí. Según Jennifer, había salido para resolver un asunto urgente con su padre, lo que se traducía en
correr a casa llorando. Pero la conversación con los agentes federales fue solo el primer movimiento. El verdadero juego comenzó el jueves, cuando Harold Wellington II regresó de San Francisco. A las 8 de la mañana, sonó mi teléfono. Thomas, necesito verte. Ahora. La voz del director general sonaba tensa, casi suplicante. Podemos resolver esto. Podemos hablar como caballeros. Claro, Harold. Pero esta vez, hablemos en mi casa. Silencio. Harold Wellington II, director ejecutivo de una empresa de $5,000 millones, convocado a la casa de un antiguo empleado. Thomas, ¿entiendes que esto puede parecer irregular? Harold, ¿entiendes que tu hijo ha cometido potencialmente un delito federal al modificar un sistema de seguridad nacional? La irregularidad es el menor de nuestros problemas. Él llegó a las 10 en punto, conduciendo personalmente en lugar de usar el chofer de la empresa. Una señal de que quería discreción absoluta. Thomas, comenzó antes incluso de sentarse, tenemos que encontrar una solución a esta situación con Bradley. Es joven, ha cometido errores de juicio, pero... Harold, siéntate. Voy a mostrarte algo que cambiará por completo nuestra conversación. Abrí mi portátil y giré la pantalla hacia él. En la pantalla aparecía el contrato original de Quantum Core, fechado 22 años atrás. Thomas J. Michey, propietario de Michey Technologies LLC, leyó Harold en voz alta, con la voz cada vez más débil. Licencia exclusiva del sistema Quantum Core. Sigue leyendo, Harold. Cláusula 15.7. Los derechos de propiedad permanecen en Michey Technologies a perpetuidad. La transferencia de la licencia puede ser revocada en caso de violación de los protocolos de seguridad. Él se detuvo. Me miró. Thomas, ¿eso significa que...? Significa que Technova nunca ha sido propietaria de Quantum Core. Siempre han sido solo licenciatarios. Y según esta cláusula, señalé el párrafo específico, cualquier modificación no autorizada del sistema constituye un incumplimiento contractual que permite la revocación inmediata de la licencia. El rostro de Harold se puso pálido. Pero eso no es posible. Nuestros abogados lo revisaron todo cuando compramos su empresa. Harold, ustedes nunca compraron mi empresa. Me contrataron como empleado y asumieron la licencia del sistema. Michey Technologies siempre ha existido de forma independiente. Él se quedó en silencio durante unos largos minutos, procesando la información. ¿Qué quieres, Thomas? Quiero que entiendas la situación real. Tu hijo no solo ha comprometido la seguridad nacional, él ha violado un contrato de $500 millones anuales. Cada cliente que utiliza Quantum Core, cada banco, cada agencia federal, técnicamente está operando bajo una licencia ilegal ahora. 500 millones. Es lo que Technova paga anualmente por los derechos de uso. Todo está documentado en los contratos que firmaron, pero aparentemente nunca los leyeron completamente. Harold se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Thomas, hemos sido socios durante 2 décadas. No vas a destruirlo todo por un malentendido con Bradley. No es un malentendido, Harold. Tu hijo me despidió a la hora del almuerzo, se hizo cargo de mi proyecto, implementó modificaciones no autorizadas que comprometieron los sistemas federales y ahora hay una investigación criminal en curso. Él puede disculparse. Podemos revertir las modificaciones. Podemos devolverte tu puesto con un aumento de sueldo. Harold, todavía no lo entiendes. Ya no soy un empleado suyo que pide favores. Soy el propietario de un sistema del que depende completamente su empresa. Y después de lo que ha pasado, ya no confío en la capacidad de Technova para gestionar esta responsabilidad. Fue entonces cuando mencioné la llamada que había recibido el martes. Cyberdyne Industries se ha puesto en contacto conmigo. Están interesados en un contrato de licencia exclusiva. Cyberdyne, el mayor rival de Technova, una empresa que durante años intentó desarrollar algo equivalente al Quantum Core sin éxito. Thomas, no puedes hablar en serio. Harold, anoche recibí una propuesta formal. 550 millones anuales durante 10 años, más participación accionarial, más un puesto de director técnico para supervisar personalmente la implementación. Eso es traición, Thomas. Traición fue que tu hijo me tratara como basura desechable después de 22 años construyendo esta empresa. Traición fue implementar modificaciones que pusieron en peligro la seguridad nacional por pura arrogancia. Harold se sentó pesadamente, con la cabeza entre las manos.
¿Qué tengo que hacer para que no firmes con ellos? Harold, no se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que ha hecho Bradley. Y las consecuencias de sus actos ya están en marcha. Si estás siguiendo esta historia de cómo un despido arrogante puede destruir un imperio, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación fue más allá de lo que Harold podía imaginar. Thomas, dame una última oportunidad. Déjame arreglar esto. Harold, tienes 24 horas para decidir si quieres intentar salvar lo que queda de Technova o ver cómo se desmorona cuando transfiera Quantum Core a quienes realmente entienden su valor. Cuando Harold salió de mi casa, él ya no era el confiado director ejecutivo que conocí hace 2 décadas. Era un hombre que finalmente comprendió que había creado un monstruo en su propio hijo, y ahora ese monstruo había destruido todo lo que habían construido juntos. Y mientras él conducía de regreso para enfrentarse a Bradley e intentar salvar su empresa, abrí mi correo electrónico y comencé a escribir una respuesta para Cyberdyne Industries. Porque a veces, la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino darles exactamente lo que se merecen y ver cómo se destruyen a sí mismos. Viernes, 9 de la mañana. La oficina de Cyberdyne Industries en Manhattan era todo lo que Technova había fingido ser durante años. Elegante sin ser ostentosa, tecnológica sin ser fría, profesional sin ser corporativa. Señor Michei, saludó Margaret Chen, directora ejecutiva de Cyberdyne, con un apretón de manos firme. Es un honor conocerlo en persona por fin. A su lado, 2 abogados especializados en propiedad intelectual y el director de tecnología de la empresa, personas que realmente entendían el valor de lo que estaban adquiriendo. El placer es mío, Margaret. Vayamos al grano. El contrato era impecable. $550 millones anuales durante 10 años, con cláusula de renovación automática. El puesto de director técnico con total autonomía sobre la implementación de Quantum Core. Y lo más importante, control total sobre quién podía acceder al sistema o modificarlo. Mientras revisaba los documentos, mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Thomas, por favor, no lo hagas. Podemos hablar. Bradley está dispuesto a disculparse públicamente. Harold. Demasiado poco, demasiado tarde. Firmé cada página con la misma calma con la que había creado el sistema 22 años atrás. Margaret sonrió y volvió a extender la mano. Bienvenido a Cyberdyne, Thomas. Eran las 10:15 de la mañana cuando explotó la primera bomba. Mi teléfono sonó incluso antes de que saliera del edificio de Cyberdyne. Thomas. La voz de Harold era casi irreconocible. ¿Qué has hecho? Nuestro sistema principal muestra acceso denegado en todas las funciones de Quantum Core. Harold, te avisé que tenías 24 horas. Pero esto es sabotaje. No puedes simplemente apagar el sistema. Harold, yo no he apagado nada. Solo he revocado la licencia de Technova tal y como se estipulaba en el contrato original. A partir de ahora, ya no tenéis autorización para operar Quantum Core. Silencio. Después, un ruido que sonó como si algo se rompiera. Thomas, esto va a destruir la empresa. Tenemos contratos federales que dependen de ese sistema. Lo sé. Y ahora tendrán que explicarles a sus clientes por qué ya no pueden cumplir esos contratos. A las 11:30 llegó la segunda oleada. Jennifer Martínez me llamó con voz tensa. Thomas, hay coches del FBI en el aparcamiento. Están subiendo para hablar con Bradley. Y nuestro equipo de cumplimiento normativo está corriendo por los pasillos con cajas de documentos. Jennifer, Robert y tú deberíais considerar seriamente las ofertas que Cyberdyne os hará en las próximas horas. Thomas, ¿has planeado todo esto? Jennifer, he planeado protegerme. Las consecuencias son el resultado de las propias acciones de Bradley. Al mediodía, el tercer impacto llegó como un tsunami. Harold Wellington II apareció en mi puerta, sin avisar, sin llamar. Él estaba irreconocible, pelo revuelto, traje arrugado, ojos rojos. Thomas, tienes que detener esto. La bolsa ha suspendido la cotización de nuestras acciones. Nuestros inversores están entrando en pánico. El consejo está considerando mi destitución. Pasa, Harold. Se dejó caer en mi sillón como un hombre derrotado. 25 años construyendo Technova. 25 años, Thomas. Harold, construiste Technova sobre mi trabajo. Cuando ese trabajo se vio amenazado por la incompetencia de tu hijo, no me defendiste. Me despediste junto con él. Bradley es joven, ha cometido errores. Harold,
Tu hijo no ha cometido errores. Ha cometido delitos. Las modificaciones no autorizadas en sistemas federales no son errores de juicio, son violaciones de la seguridad nacional. Fue entonces cuando Harold hizo algo que yo nunca había visto en 2 décadas. Lloró. Thomas, sé que te he fallado. Sé que debería haber defendido tu trabajo. Pero, por favor, no lo destruyas todo por las tonterías de Bradley. Harold, no estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo mi trabajo de alguien que ha demostrado ser incapaz de gestionarlo de forma responsable. Sonó mi teléfono. Número privado. Hola, señor Mitchell. Aquí la agente Rodríguez. Debo informarle que Bradley Wellington III ha sido acusado formalmente de violar las leyes federales de seguridad cibernética. La investigación también está examinando posibles violaciones de contratos gubernamentales por parte de Technova. Harold escuchó cada palabra. Cuando colgué, él me miraba con una expresión que nunca había visto antes, miedo genuino. Thomas, mi hijo irá a la cárcel. Harold, su hijo puede recibir de 5 a 15 años por comprometer los sistemas de seguridad nacional. Y Technova puede perder todas sus certificaciones federales. ¿Y tú? Estás protegido porque transferiste el sistema. Harold, siempre he estado protegido. Porque siempre he sido el verdadero propietario. A las 3 de la tarde, llegó la llamada que estaba esperando. Thomas. La voz de Bradley estaba quebrada, asustada. Papá me ha dicho que tú tienes el control de Quantum Core. ¿Es eso cierto? Bradley, ¿dónde estás? En la comisaría federal. Me han dejado en libertad bajo fianza, pero, Thomas, puedo ir a la cárcel. A una prisión federal. Por las modificaciones que hice en tu sistema. En mi sistema, Bradley. Ese siempre fue el objetivo. Thomas, sé que he sido un idiota. Sé que te he tratado mal. Pero no puedes dejar que me pudra en la cárcel por un malentendido. Un malentendido. A pesar de enfrentarse a cargos federales, Bradley seguía llamando a su arrogancia criminal malentendido. Bradley, no hay nada que pueda hacer. Modificaste un sistema federal sin autorización. Las consecuencias ahora son cosa de la justicia. Pero podrías testificar que las modificaciones no causaron daños reales. Podrías ayudar. Bradley, me despediste a la hora del almuerzo como si fuera basura desechable. ¿Por qué debería arriesgar mi credibilidad para ayudarte? Silencio. Finalmente, la primera confesión honesta que escuché de Bradley Wellington III. Porque estaba equivocado, Thomas. Completamente equivocado. Bradley, estabas más que equivocado. Eras peligroso. Y ahora toda la industria sabrá exactamente el precio de la arrogancia. Cuando colgué, Harold seguía en mi oficina, observando todo en silencio. Thomas, ¿hay algo que estés dispuesto a aceptar para revertir esto? Harold, no hay vuelta atrás. Quantum Core ahora pertenece a Cyberdyne. La investigación federal contra Bradley seguirá su curso. Y Technova tendrá que explicar a sus clientes e inversores cómo perdió el sistema que era el corazón de la empresa. Harold se levantó y se dirigió hacia la puerta como un hombre en un funeral. Thomas, espero que puedas dormir por las noches sabiendo lo que has hecho. Harold, mi voz era firme y definitiva. Duermo perfectamente. Por primera vez en 22 años, duermo sabiendo que mi trabajo está en buenas manos. Cuando se cerró la puerta, cogí mi teléfono y marqué el número de Margaret Chen. Margaret, soy Thomas. ¿Cuándo puedo empezar? 6 meses después, estaba en el escenario principal de TechCon, la conferencia de tecnología más importante del país. 3.000 personas en la audiencia, transmisión en vivo a 50 países, y mi presentación sobre el futuro de la criptografía cuántica acababa de recibir una ovación de 5 minutos. ¿Preguntas? Ofrecí al micrófono. Una mujer en la primera fila levantó la mano. Señor Mitchell, ¿es cierto que el sistema Quantum Core que ha revolucionado la industria fue desarrollado íntegramente por usted y no por Technova? La pregunta que todos querían hacer. La sala quedó en silencio absoluto. Es cierto, respondí con calma. Quantum Core siempre ha sido propiedad de Mitchell Technologies. Technova operaba bajo licencia, que fue revocada cuando violaron los protocolos de seguridad nacional. Un murmullo recorrió la audiencia. En los últimos meses, la historia se había convertido en leyenda en la comunidad tecnológica. El caso del genio olvidado, que recuperó su imperio de un heredero incompetente, y Bradley Wellington III.
El señor Wellington fue condenado a 8 años de prisión federal por violación de la seguridad cibernética, respondí sin emoción. Actualmente cumple su condena en la Penitenciaría Federal de Otisville. 8 años. El juez había sido claro, las modificaciones no autorizadas en los sistemas de seguridad nacional no eran errores juveniles, eran delitos federales graves. Bradley había contratado al mejor abogado que el dinero de su padre podía pagar, pero no hay defensa legal para la incompetencia documentada. Jennifer Martínez, ahora mi vicepresidenta de seguridad en Ciberdine, me encontró entre bastidores después de la presentación. Thomas, acabo de recibir una llamada interesante, dijo ella, sonriendo. Technova ha sido vendida oficialmente hoy. Harold ha conseguido 500 millones, el 10% de lo que valía hace un año. 500 millones. El mismo valor de mi contrato anual con Ciberdine. La ironía era casi poética. Y Harold. Jubilación forzosa. El consejo lo destituyó la semana pasada. Oficialmente, fue por diferencias estratégicas. En la práctica, fue por permitir que su hijo destruyera la empresa. Harold Wellington II, tras 25 años como director ejecutivo, había terminado su carrera siendo escoltado fuera de su propio edificio por los guardias de seguridad. Los titulares fueron brutales. El director ejecutivo pierde miles de millones por nepotismo, y, cuando los padres mimados crían hijos peligrosos. Esa noche, en mi mesa del hotel, encontré una carta manuscrita. Papel con membrete caro, letra temblorosa. Thomas. Sé que no merezco tu perdón, y no lo pido. Solo quería que supieras que tenías razón sobre Bradley. Lo mimé tanto que nunca le enseñé la diferencia entre confianza y competencia. Durante años, lo protegí de las consecuencias de sus actos, pensando que estaba siendo un buen padre. En realidad, estaba creando un monstruo que acabaría destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Tú intentaste advertirme. Intentaste salvar la empresa. Intentaste proteger el trabajo que dedicamos 2 décadas a construir. Y yo elegí a mi hijo por encima de la razón. Ahora él está en la cárcel, yo lo he perdido todo y tú estás donde siempre debiste estar, siendo reconocido como el genio que realmente eres. Si te sirve de consuelo, Bradley finalmente lo entendió. Me escribió desde la cárcel diciendo que tú fuiste la única persona que realmente intentó enseñarle algo. Que si te hubiera escuchado en lugar de intentar humillarlo, tal vez habría aprendido a ser un hombre de verdad. Demasiado tarde para nosotros, pero tal vez no sea demasiado tarde para él. Enhorabuena por el reconocimiento en TechCon. Te mereces cada palabra de elogio. Harold Wellington II. Doblé la carta con cuidado. No sentí ira, ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por un hombre que confundió el amor paternal con la permisividad destructiva. 2 semanas después, estaba en mi nueva casa en Palo Alto, una casa que compré sin mirar el precio, algo impensable en mis tiempos de empleado, cuando recibí una llamada inesperada. ¿Thomas? Soy Bradley. Mi primera reacción fue colgar. Luego, la curiosidad. Bray. ¿Cómo has conseguido mi número? Mi abogado. Thomas, sé que no me debes nada. Sé que lo arruiné todo. Pero necesito hablar contigo. Su voz era diferente. Más baja, más madura. 8 meses en una prisión federal habían cambiado al chico arrogante que conocí. 20 minutos el martes, le ofrecí. Por videoconferencia. El martes, cuando se conectó la llamada, me llevé un shock. Bradley había perdido peso, llevaba el pelo más corto y, por primera vez desde que lo conocí, sus ojos no mostraban esa irritante arrogancia. Thomas, quiero pedirte perdón. No por las consecuencias, me merezco estar aquí, sino por haber desperdiciado la oportunidad de aprender de alguien como tú. Bradley. No, déjame terminar. He pasado los últimos meses leyendo sobre tu carrera, tus proyectos antes de Technova, tus contribuciones a la industria. No eras solo un empleado viejo y anticuado. Eras un pionero al que yo era demasiado arrogante para reconocer. Me quedé en silencio. En la cárcel hay una pequeña biblioteca. Encontré un libro sobre sistemas de criptografía de los años 90. Había un capítulo entero sobre su trabajo pionero en arquitectura cuántica. Thomas, usted estaba desarrollando conceptos revolucionarios cuando yo todavía estaba aprendiendo a atarme los zapatos. Bradley, ¿por qué me cuenta esto? Porque pasé 28 años de mi vida pensando que el éxito dependía de a quien conocías, no de lo que sabías. Que el privilegio era el poder. Que la arrogancia era el liderazgo.
Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Me demostraste que estaba completamente equivocado. Y ahora, viendo dónde hemos acabado los dos, entiendo que no me destruiste. Solo dejaste de protegerme de las consecuencias de mis propias decisiones. Bradley, ¿qué quieres? Nada, Thomas. Literalmente nada. Solo quería que supieras que por fin he entendido la diferencia entre ser el hijo del jefe y ser un verdadero líder. Y quería darte las gracias por enseñarme esa lección, aunque yo fuera demasiado arrogante para aprenderla en su momento. Cuando terminó la llamada, me quedé mirando la pantalla negra durante varios minutos. Por primera vez en un año, sentí algo parecido a la paz. 3 meses después, me invitaron a ser ponente principal en el programa de MBA de Stanford. Irónicamente, la misma universidad donde Bradley había aprendido sobre gestión. La pregunta que deben hacerse, dije a la clase de 200 futuros ejecutivos, no es cómo conseguir el poder, sino qué hacer con él cuando lo consigan. Un joven de aspecto familiar en la tercera fila levantó la mano. La misma postura segura, la misma sonrisa arrogante que tenía Bradley la primera vez que lo vi. Profesor Michei, con todo respeto, las redes y las conexiones no son más importantes que la competencia técnica en el mundo real de los negocios. Toda la sala se tensó. Claramente, todos conocían mi historia. Joven, ¿cómo se llama? Marcus Thompson III. Claro. Otro, 3. Marcus, te voy a contar una historia. Hace un año, conocí a un joven exactamente como tú. Inteligente, seguro de sí mismo, bien conectado. Él creía que el privilegio era un poder permanente. Hoy cumple 8 años en una prisión federal porque confundió el networking con la competencia. Marcus tragó saliva. La verdadera pregunta, Marcus, es, ¿quieres ser recordado como alguien que construyó algo duradero, o como otro hijo de papá que desperdició oportunidades que otros merecían más? Al final de la clase, Marcus se acercó al estrado. Profesor Michei, me gustaría aprender más sobre los sistemas cuánticos. De verdad. Sonreí. Quizás no todos los hijos privilegiados estaban perdidos. Marcus, ven a mi oficina el jueves. Empezaremos con los fundamentos básicos. Y deja la arrogancia en casa. Sí, señor. Hoy, 18 meses después de aquel humillante almuerzo, me levanto cada mañana en mi casa de Palo Alto, conduzco mi Tesla hasta la oficina de Ciberdine y dirijo un equipo de 50 de los mejores ingenieros del país que desarrollan la próxima generación de seguridad cuántica. ¿Bradley? Todavía le quedan 6 años en una prisión federal. Harold lo perdió todo y vive modestamente de su pensión. Technova fue desmantelada y vendida por partes. ¿Y yo? Bueno, la semana pasada fui nombrado por la revista Mid Technology Review como una de las 100 personas más influyentes en el mundo de la tecnología. Si esta historia de cómo la competencia siempre vence al privilegio al final te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para más historias de justicia poética, venganza inteligente y personas que han demostrado que el verdadero talento nunca puede ser silenciado para siempre. Porque al final, puedes despedir a la persona, pero no puedes despedir al genio. Y cuando el genio decide dejar de esconderse tras la modestia y empezar a reclamar lo que siempre le ha pertenecido por derecho, imperios enteros pueden derrumbarse en cuestión de meses. La última vez que supe de Bradley, él estaba enseñando informática básica a otros presos. Yo estoy construyendo el futuro de la seguridad digital mundial. Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿no?